Hola, queridísimos amigos. Una batalla es un conjunto de acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. En las Crónicas de Narnia, la última batalla narra una lucha entre el último rey de Narnia y los pocos narnianos reales contra los traidores. Durante los últimos días de Narnia, el país se enfrenta a su desafío más cruel. No se trata de un invasor externo, sino de un enemigo interno. Mentiras y traición han echado raíces, y solo el rey y un grupo reducido de seguidores leales puede impedir la destrucción de todo. La metáfora del león se usa para describir el rugido santo de Dios que hace temblar a las naciones, pero es un rugido amoroso, justiciero y ganador. Artículo de opinión. Ruge el león. La última batalla. Aguantando hasta el final. El león no duerme esta noche. Holanda tiene más gas que Rusia. Auditoría electoral forense en Brasil. La humanidad es un gigante dormido. Piden una intervención militar en Brasil. Fenómenos extraños suceden en los cielos. Próxima caída incontrolable de un cohete chino. Europa se calienta más del doble de la media mundial. Misteriosos compradores de oro en los bancos centrales. Rusia reanuda su participación en el acuerdo alimentario. Europa ha preparado un patrón oro mundial desde los años 70. Comenzamos. Este es el apocalipsis. Estamos en la última batalla. Estamos luchando por la salvación de la humanidad. Todos sabíamos que vendría esto. Hagamos esto juntos. Están en guerra los nacionalistas y los mundialistas, y está a punto de ocurrir el despertar. Viene un nuevo día. El mundo espera el amanecer. La humanidad es un gigante dormido que está despertando ahora cuando manifiesta su libre albedrío colectivo que aumenta su poder en una progresión geométrica arrolladora para que nada ni nadie pueda ralentizar ni detener su progreso, dice Ranra. El apagón anunciado por Juan O'Savin el 29 o 30 de octubre resultó ser un fracaso. El Tesoro ha pedido a los bancos que se preparen para el anuncio del nuevo dólar respaldado por oro en algún momento de esta semana. Hacia el final de esta semana, quizás se haga un anuncio de que el nuevo dólar estaría respaldado por activos, lo que le permitiría participar en el reinicio financiero mundial. Durante este tiempo, y antes del próximo martes 8 de noviembre, días de las elecciones de medio término, es probable que ocurran acontecimientos importantes en todo el mundo, incluido el arresto de Trump. Esto podría anular las elecciones intermedias e instigar disturbios planeados en las principales ciudades de todo el mundo. Mark Z dice que la mayoría de mis fuentes dicen que sucederá entre el jueves 3 de noviembre y el viernes 11 de noviembre. Los banqueros están muy emocionados. Creen que habrá un lanzamiento. El jueves 20 de octubre dicen que tuvo lugar la reevaluación de las divisas cuando las monedas de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Argentina, Arabia Saudita y otros 18 países se respaldaron en oro y activos en secreto, pero no tenemos pruebas de ello. La mayoría de los expertos de alto rango están de acuerdo en que el sistema financiero occidental colapsaría inevitablemente. Se ha agotado el dinero. Se ha aconsejado a los inversores del mercado de valores que se tapen la nariz y vendan. Conjetura para la RV por CHR. El lío del problema China-Taiwán aún no ha comenzado. Si el conflicto entre Rusia ya lleva cerca de 9 meses, lo más lógico sería que se deje la reevaluación de las divisas hasta que se acaben todos los desórdenes problemáticos que están por venir. Si sacan la RV hasta el 2025, les va a hacer la vida muy difícil a las personas de escasos recursos económicos,
todo el 2023 y parte del 2024 por la inflación. Se había dicho que la RV podría ocurrir antes o en medio del periodo de inflación, ya que decían que se liberaba la RV después del periodo de inflación, el mundo tardaría décadas en recuperarse. Supongo que si no liberan la RV para marzo o abril de 2023, esto, según la inflación y el desplome económico, es más probable que se retrase hasta 2025 por lo mencionado. Desorden mundial 2023-2024. Pero esto no solamente es una opinión personal, como todo, de un señor. Algunas cosas realmente extrañas están comenzando a suceder en los cielos, como el eclipse total de luna de sangre el día de las elecciones. El 8 de noviembre seremos testigos de un eclipse lunar total el día de las elecciones de medio término por primera vez en la historia. La próxima vez que ocurra un eclipse lunar total en un día de comicios será dentro de 372 años, el martes 8 de noviembre de 2394. Las lunas de sangre se asocian con la guerra, pero eso no significa que se vaya a producir. Contra Trump. Trump envía el mensaje de que está listo para la batalla. Trump envía un mensaje de que la economía se dirige hacia una catástrofe. Entre comillas, abróchense el cinturón y prepárense. El Partido Republicano se prepara para una acusación de Trump poco después del día de las elecciones con el fin de detenerlo, y ya se ha hecho todo el papeleo. Tal caos podría ser una bandera falsa para asumir el control hasta que se pueda asegurar la paz. Quieren que los partidarios de Trump se enojen al final. La justicia ordena que declaren altos cargos por presunta confabulación con redes sociales. Lo de Trump parece ser puro circo, maroma y teatro en estos momentos, dado que da muchas fechas y horas que son falsas constantemente. Veo esto como un lavado de cerebro y una distracción para los seguidores de la revaluación de las divisas. Toman fuerza las teorías conspirativas tras el ataque a Paul Pelosi. Fuerzas Armadas. Las tropas de reserva fueron convocadas en todo el país para estar disponibles en 70 ciudades para la posibilidad de aplicar la ley castrense más adelante. Washington D.C. está vacío. No hay tropas en la calle. El ejército permanece en silencio por ahora. El ejército estadounidense apaga los transpondedores de sus aeronaves. Nuevo informe al Congreso dice que no tiene explicación la mitad de los avistamientos de ovnis. Estados Unidos y Arabia Saudita en alerta máxima tras la advertencia de un ataque iraní inminente. La guerra de Ucrania sería una nueva ruta hacia el gran reinicio de Davos, y China sería el modelo social para los mundialistas. Pero no creo que tengan éxito. España recluta 250 reservistas voluntarios para las Fuerzas Armadas en las categorías de oficial, de suboficial y de tropa y marinería. El Ministerio de Defensa ha convocado un proceso de selección para incorporar a las Fuerzas Armadas a un total de 250 reservistas voluntarios que se distribuirán entre el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y los cuerpos comunes. Economía. Egipto se desvincula del petrodólar. Rusia anuncia su independencia del dólar. El Congreso estadounidense le ha dicho al presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha ido demasiado lejos con el aumento de las tasas de interés y que se debe concentrar en asegurarse de que el mercado laboral mantenga el máximo nivel de empleo. La criptomoneda Dogecoin sube más de un 15% en 24 horas. Metales preciosos. El rendimiento a 10 años cae en picado de la noche a la mañana y la plata se despega.
el suministro de plata sigue siendo extremadamente limitado. Las naciones se están alejando del dólar y el oro se está restableciendo como activo monetario. La mayor parte del dinero del mundo se está moviendo hacia los metales preciosos físicos. Europa ha preparado un patrón oro mundial desde la década de 1970, dice Yang Wenhuis, nombre extraño. Hay más evidencia de cómo los bancos centrales europeos están igualando sus reservas monetarias de oro en proporción al Producto Interior Bruto. Los acuerdos secretos hacen que los países vendan o compren oro para equilibrar las reservas dentro de Europa y en relación con las grandes economías en el extranjero. Las reservas de oro distribuidas uniformemente son un requisito para una transición estable hacia un patrón oro mediante el cual, al mismo tiempo, se pueda extinguir el sobreendeudamiento. Europa se ha estado preparando para este reinicio. ¿Quiénes son los compradores misteriosos de oro en los bancos centrales? En el último trimestre, los bancos centrales han comprado una cantidad récord de oro para diversificar sus monedas de reserva, para diversificar sus reservas de moneda extranjera procedentes de compradores misteriosos, según Eddie Spence en Yahoo Finance. Los bancos centrales recogieron casi 400 toneladas en el tercer trimestre, más del cuádruple de la cantidad del año anterior, según el Consejo Mundial del Oro. Esto lleva el total en lo que va de año al más alto desde 1967, cuando el dólar todavía estaba respaldado por oro. Los precios de los lingotes se han visto presionados este año por el agresivo aumento de las tasas de interés a medida que la Reserva Federal aborda el aumento de la inflación, lo que ha llevado a los inversores de fondos cotizados en bolsa a vender el activo sin rendimiento. Pero el apoyo ha venido de otras áreas como los compradores minoristas en Asia y los bancos centrales. Los bancos centrales, incluidos Turquía y Qatar, se encuentran entre los compradores recientes, así como compras no declaradas de instituciones que el Consejo Mundial del Oro dijo que, aunque no es poco común, equivalían a una estimación sustancial. No todos los países informan de sus compras de oro con regularidad, incluidos los principales como China y Rusia. Américas. En Brasil están haciendo una auditoría forense sobre sus resultados electorales. Continúan las manifestaciones y bloqueos en Brasil en contra de los resultados electorales. En Río de Janeiro se incendiaron almacenes del principal centro de distribución de alimentos, lo que provocó disturbios acompañados de saqueos de alimentos. Miles de bolsonaristas se concentran frente a los cuarteles para pedir una intervención militar. Los manifestantes se muestran en desacuerdo con la victoria de Luiz Ignacio Lula da Silva en las elecciones del pasado domingo. Los bolsonaristas persisten en las protestas y piden intervención militar que anule las elecciones. A pesar de que la Policía Militar de Brasil desarmó 147 bloqueos de carreteras en Sao Paulo, muchas columnas de partidarios del presidente Bolsonaro persisten a la vera de los caminos y cortando algunos carriles, reclamando una intervención militar que anule el resultado de las elecciones. Miles de seguidores de Bolsonaro piden en Río que militares tomen el poder en Brasil. Se concentraron frente a la sede del ejército en el centro de Río de Janeiro, pidiendo un golpe militar para que el jefe de Estado electo, Luiz Ignacio Lula da Silva, no asuma el poder. Supuestamente electo, claro. Con gritos como «Intervención federal ya» y pancartas como «Fuerzas Armadas, salven nuestro Brasil»,
Los manifestantes cuestionaban el resultado de las elecciones. Los gobernadores de Brasil movilizan a su policía militar para eliminar los bloqueos de carreteras impuestos por seguidores del presidente Bolsonaro tras la derrota del político en las elecciones del domingo. Los colombianos pagarán el combustible más caro de la historia. Denuncian una situación alarmante en Colombia por desapariciones forzadas en su frontera con Venezuela. En lo que va de año ha habido 295 homicidios en el departamento colombiano de Arauca, donde la violencia no ha cesado desde 2021. Horror en Ecuador. Bandas criminales cuelgan cuerpos en pasos peatonales. La policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador detienen a 28 implicados en atentados y crímenes de agentes. Europa. Las temperaturas en Europa aumentan más del doble que la media mundial. El gobierno alemán pagará la factura del gas de diciembre de los hogares y limitará el precio en 2023. Alemania está retrocediendo ahora en el nuevo Acuerdo Verde. Está eliminando los molinos de viento y sustituyéndolos por plantas de carbón. Polonia blinda su frontera con Kaliningrado por sospechas de una ola migratoria. Los hogares británicos se enfrentarán a un duro invierno pese a los subsidios, dice National Grid. Cierre de plantas y deslocalizaciones. La crisis energética socava la capacidad industrial de Europa. El problema afecta particularmente a sectores de alto consumo de energía como la metalurgia, la industria química y de producción de fertilizantes. El tren más largo del mundo completa un viaje récord en los Alpes suizos. Está compuesto por 100 vagones y con una extensión de casi 2 kilómetros. ¿Casualidad? Alemania tiene un contrato con Rusia para el envío de gas desde Rusia a muy buen precio. Y aunque no tomen el gas, el dinero se tiene que pagar de todos modos según el contrato. La única forma de salir de este contrato era por fuerza mayor, como un ataque clandestino contra el gasoducto. Días después, el dueño y jefe de la empresa de mantenimiento del oleoducto y su familia desaparecen en su avión sobre el Mar del Norte. Días después explota la tubería. Un minuto después, el primer ministro británico le dice al ministro de Exteriores de Estados Unidos: está hecho, entre comillas. Días después, el inspector jefe de la policía que investiga lo que se hizo en el oleoducto muere del ataque de una abeja melífera. Muere a los pocos minutos y es incinerado solo 2 horas después para que nadie pueda analizar el veneno. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde obtenía Europa el gas antes de que existiera un gasoducto desde Rusia? Era de Holanda. Sus recursos de gas van más allá de los rusos, pero la explotación del gas provocó algunos daños en las casas, algunos de ellos mayores. Entonces aprovecharon eso y cerraron el campo con esa argumentación el Partido Verde y los demócratas. Hay 1 trillón de gas en un solo campo, y podría abrirse en cualquier momento y pagarle a la gente por algunos daños menores o mayores en algunas casas no debería ser un problema en comparación con la destrucción de la industria en Europa. Parece que las cosas no tardarán mucho tiempo en explotar. La compañía Nord Stream AG, operadora de los gasoductos del mismo nombre, encontró cráteres artificiales de 3 o 5 metros de profundidad en el lugar del sabotaje contra sus ramales. Desde la empresa agregan que la sección de la tubería entre ellos se derrumbó completamente. Rusia reanuda su participación en el acuerdo alimentario tras recibir garantías desde Ucrania. Asia. La India habla sobre el petróleo ruso. Entre comillas, todavía compramos solo 1/4 parte de lo que compra Europa en una sola tarde. China apuesta por la energía nuclear y acelera la construcción de reactores.
Próxima caída incontrolable del cohete chino Larga Marcha 5B. La incertidumbre sobre el lugar en el que caerán los grandes escombros presenta riesgos para la seguridad humana. En los próximos días se espera que el núcleo de 22 toneladas métricas y media del cohete chino realice una entrada incontrolada en la Tierra. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.